En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en este domingo de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de nuestro Señor y a los 10 días después de la ascensión. La palabra Pentecostés viene de 50, justamente 50 días después de haber resucitado nuestro Señor. Viene el Espíritu Santo, el Paráclito, el sostenedor, el apuntalador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad que procede del Padre y del Hijo. Maravilloso misterio, inefable, de la Santísima Trinidad, el amor consubstancial al Padre y al Hijo, ese amor que Dios se tiene a sí mismo, el Padre conociéndose en su Hijo y amándose, hacen que proceda la tercera persona de la Santísima Trinidad, y el día de Pentecostés vemos con carácter visible, como nos dice los Hechos de los Apóstoles, esa manifestación sensible a través de las lenguas de fuego, de hablar en todas las lenguas, incluso la de los árabes. Queda claro que árabe no es musulmán, como hoy tontamente se piensa. No existía Mahoma. Y los árabes que existían antes. Entonces los judíos árabes oían hablar igual que los cretenses o los que fueran, cada uno en su lengua. Que quede claro, porque hay errores conceptuales que no son admisibles. A veces la ignorancia es grande, como creer que decir Alá es decir el Dios de Mahoma. No. Alá es decir Dios, y puede ser el de Mahoma o el del católico. E incluso nuestra palabra de Dios viene de Zeus, origen pagano, el dios Zeus, y no es el dios griego pagano, es el Dios uno y trino. O sea que hay que tener cuidado, porque incluso una vez Rubén Calderón, gran historiador y amigo mío en su tiempo, se puso a hablar de Alá sin distinguir esto, por ejemplo, cosas que se pasan. Pero bueno, de todos modos vemos como árabes, cretenses y los que fueran, oían hablar cada uno en su propia lengua nativa. Y así se refleja eso que nuestro Señor manifestó, profetizó. Conviene que yo me vaya, os alegrarías, os enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí. Habla de Él como una persona divina. Porque ¿quién puede dar testimonio si no es una persona? No un robot ni una computadora. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el apuntalador, el alma de la iglesia. Y así el día de Pentecostés, la iglesia se plenifica con el Espíritu Santo y los dones de la gracia que conllevan esos famosos 7 dones. Todo el orden sobrenatural, la gracia, sin la cual no nos salvamos. Nada de naturalismo, como Pelagio, o si concebimos la gracia como un coadyuvante, pero no como algo esencial para poder salvarme. Y así entonces se plenifica la iglesia, se consolida en esa presencia del Espíritu Santo, e impera el Espíritu de verdad, el imperio de la verdad, la iglesia luz del mundo, hasta que al final de los tiempos apocalípticos, ese imperio de la verdad no pueda seguir manteniéndose por la iglesia.
como hoy vemos. ¿Y quién dijo eso? San Pío X. No me lo invento yo. ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando la Iglesia ya no pueda seguir manteniendo más el imperio de la verdad. Y ese imperio de la verdad comenzó a brillar en la Iglesia y en el mundo a partir de Pentecostés. Ese es el gran significado de Pentecostés. La misión del Espíritu Santo, la presencia en la Iglesia del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y no como los ortodoxos, que no admiten que el Espíritu Santo procede del Hijo. Por eso el famoso filioque, sino solo del Padre. Si no procediese del Padre y del Hijo, no había tercera procesión, o mejor dicho, segunda, tercera persona, o segunda procesión en la Santísima Trinidad, porque lo único que distingue a las tres personas es la relación de procedencia en cuanto al origen. Si no hay esa distinción real, personal, no hay Santísima Trinidad. Por eso, indirectamente, sin darse cuenta, niegan los ortodoxos la Santísima Trinidad al no admitir el filioque. Ahora vayan y háganselos entender. Pero bueno. Y por eso, nuestro Señor les dice, alegraos, y el Padre es mayor que yo. Y aquí el Padre Castellani da tres soluciones y se queda con la de San Hilario y niega las dos primeras, aunque la primera que él pone viene de San Atanasio, de San Gregorio Nacianceno y de Tertuliano, cuando dice que se refiere a que él procede del Padre, pero que eso es una manera impropia. No, es muy propia, como lo hacía ver Monseñor Lefebvre, en esa profunda visión teológica. El Hijo puede decir perfectamente que el Padre es mayor en esa dependencia del origen, que procede del Padre. Todo lo que tiene el Hijo lo recibe del Padre, por eso su doctrina no es mía, sino la del Padre. El verbo no es el mío, yo soy el verbo del Padre. ¿Está claro? Todo lo que tiene el Hijo lo recibe desde toda la eternidad del Padre. Y el Hijo es el conocimiento del Padre. Por eso puede decir propiamente que es mayor en cuanto a la procedencia de origen, que todo lo que el Hijo es, lo es por el Padre, sin disminuir para nada al Hijo. Aunque de esto los arrianos hicieron, como hace ver también el Padre Castellani, pie para negar la divinidad de nuestro Señor. Pero eso es ya otro cuento, otra historia. Y también está la otra que es aceptable y es verdadera, que en cuanto a su pasión y su muerte como hombre, claro está, era menor que el Padre. Eso está claro, que esa es la opinión que cita el Padre Castellani de San Ireneo, de San Hilario, perdón. Pero vemos cómo se puede decir también con toda propiedad, no solamente en cuanto hombre, sino en cuanto verbo, que el Padre es mayor en el sentido
de que el Hijo, todo lo que es, lo que tiene, lo recibe del Padre, porque el Padre es la fuente de toda la Santísima Trinidad. Como dice Santo Tomás, tampoco me lo invento yo. La teología sirve para algo y hay que conocerla. Desgraciadamente el clero inculto, mediocre, la desconoce. Entonces, no nos extrañemos. ¿Por qué se habla tan poco? Porque se sabe poco. Poca teología se sabe. Hay poca doctrina. Y de católico ignorante, seguro protestante. Y así es infinito el número de los imbéciles, como dicen las Sagradas Escrituras. No lo digo yo tampoco. Y así entonces, mis estimados hermanos, impera la luz de la verdad, la Iglesia luz del mundo, para que el mundo se convierta, para que la humanidad se convierta e impere la verdad, el imperio de la verdad, el espíritu de verdad. Todo queda ahí aunado. Y ese es el gran obstáculo que será quitado y está ya quitado de en medio. El gran catejón o como le quieran decir, del que hablan las Escrituras. Lo que impide la manifestación del culmen del mal en su doble fase, política y religiosa, el anticristo político y el pseudoprofeta o anticristo religioso, que es peor que el otro. Entonces no son uno, si quieren son dos. Y peor el religioso, porque se mata el espíritu de verdad. Mata la verdad en las almas, en las inteligencias y en los corazones. El otro matará el cuerpo. Y cuando no impere la verdad, cuando la Iglesia deja de ser esa luminaria, ese faro, como hoy vemos, que es tinieblas, confusión, cisma, herejía y apostasía consumadas. Esto no es para mañana, hoy es tarde, porque llevamos así más de 40 años. Otra cosa es que la evidencia del hecho no haya sido percibida por nadie en su momento, pero se gestó, se proclamó y se instituyó cuando se clausuró el concilio o pseudo concilio Vaticano II con aquellas palabras de Pablo VI, judío homosexual, como dice el padre Luigi Villa, no lo digo yo, y masón. Así que las tenía todas. Y proclamó la religión del hombre. La divinidad, en definitiva, del hombre. Y por eso el padre Castellani dice, Pelagio, que negaba la gracia, o se admitía la gracia pero como algo que ayudaba, no que era esencial para salvarse, destruía, era el naturalismo puro y duro. Y de ahí que llega a decir, y oh sorpresa, que Pelagio, que era un inglés, valgan las comparaciones,
asentado en Roma, espléndido inglés, era una especie de Maritán de la época. Uy, ¿cómo así? ¿De Pelagio a Maritán? Pues sí, porque el naturalismo, pelagianismo, es el modernismo, del cual Maritán es la expresión, el paradigma metafísico de ese culto a la persona humana que exige por sí mismo, por la dignidad del hombre, la visión beatífica a la cual tiene derecho, más allá o más acá de la gracia. Entonces se hacía el eco de eso que hoy vemos, la divinización del hombre, que ya tenía su precedente en Hegel. El hombre en su esencia es divino. Y si el hombre en su esencia es divino, ¿para qué la gracia? Un lubricante de lujo o crema de maquillaje. Entonces vemos cómo los errores tienen su lógica y vienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se van elaborando y se van perfeccionando, y así tenemos este paladino herético y apóstata modernismo. Queda claro. Claro que también, hay que decir, no es tan fácil, porque todo esto conlleva unos conocimientos mínimos filosóficos. Pero ¿qué se le va a pedir a los fieles si ni los curas lo tienen? ¿Quiénes en la fraternidad tienen el conocimiento filosófico del fundamento de lo que estoy diciendo? 2, 3, 4. No, me sobrarían los dedos de la mano. Y si no fuera así, no estarían haciendo lo que hacen, vendiendo la fraternidad así, de campana y tranquilamente. Es un desastre. Ahora que en medio de este desastre no haya ningún obispo de la fraternidad o que haya pertenecido a la fraternidad y diga esto, es el colmo. Incluso los que se oponen a Monseñor Felé, porque Monseñor Felé intelectualmente es tonto, así de claro. Él no tiene bagaje teológico ni filosófico. Es un pobre tipo. Y en Roma se ríen de él. Que de mí no se reirían. Porque los hago quedar como palurdos. Aún a los que saben. O medio creen saber. Porque si realmente supieran, no estarían allí pontificando o aupando el error, la herejía, la apostasía y el cisma. Las cosas como son. Así que del pobre Monseñor Felé, el padre Smithberger, otro desastre, filosóficamente kantiano, y como buen alemán, de procedencia intelectual protestante, guste o no guste. Porque no es lo mismo nacer en un país católico, apostólico y romano,
como todo español o hispanoamericano, que nacer en un país anglosajón o alemán o germano. La historia cuenta y tiene también su porqué. Y desgraciadamente, mis estimados hermanos, en pleno Pentecostés, maravilla del Espíritu Santo, lenguas de fuego, el amor consubstancial, y Monseñor Williamson nos viene a arruinar la fiesta con su election de ayer, haciéndose el apologista del anticristo. Yo no sé si es tonto o se hace, o si es francamente un Rosacruz, como lo da a entender, le guste o no le guste, a él y al que sea, en su emblema episcopal. Porque si yo salgo poniendo en mi emblema episcopal un mandil, no voy a decir que es el delantal de Caperucita Roja. Es el mandil de los masones. Y la Rosa Cruz es la Rosa Cruz de los masones, de los masones. De los que no escupen la cruz, sino que le echan perfume francés, olor a rosas, y con una rosa estampo. Aplasto la cruz. Qué manera tan elegante y fina. Pues eso es el Rosacruz. Y si no es así, que lo diga y que lo confirme con sus palabras y con hechos. Y si no, que se atenga a las consecuencias. Porque no es posible que él no conoce el blanco y el negro. No conoce lo que es el carbón negro y el hollín negro, ni el armiño blanco, ni la nieve blanca. No. Él no sabe lo que es sí, sí, no, no. Está destruyendo lo elemental del razonamiento lógico, expresado en muchas parábolas. Así que nuestro Señor dice sí, sí, no, no, y él dice no. El blanco no es tan blanco y el negro nunca. Sí, claro, si tengo el alma negra, ¿qué lo voy a ver? Es como si estoy en medio del bosque, ¿dónde voy a ver el bosque? Si estoy en el medio. Y a justificar con buena fe a estos papas. ¿Qué nos importa la buena o mala fe que solamente Dios la juzga, ni la Iglesia la juzga? Y una prostituta de buena o de mala fe sigue siendo la misma HP por Dios y me perdonan el ejemplo. O el papá de él puede haber sido como protestante que era, menos culpable que Lutero o Calvino, pero no lo deja ni lo hace menos protestante. ¡Por Dios! ¿O qué le pasa a Monseñor Williamson? Él subestima. Y por eso se da el lujo, su excelencia. Pero es aberrante. Y si no se da cuenta, le estoy haciendo un favor en caridad que se dé cuenta y que cambie, pero que no me justifique lo injustificable. Así que un hereje de buena fe o de mala fe no es el mismo hereje objetivamente hablando. Así que si viene un médico de buena fe y me da un veneno y me doy cuenta que es veneno y le pregunto, ¿tienes buena fe? Sí, qué cara de buenito, ¿me tomo el veneno? ¿Estúpido? No. Pues Monseñor Williamson se lo toma porque es de buena fe, no es culpable. ¿Pero qué le pasa? ¿Perdió el razonamiento?
¿O es que como buen inglés pragmático nunca tuvo demasiada lógica metafísica que hablemos? ¿Y todo para qué abonar que estos papas, y sobre todo este, no es tan culpable, no es tan malo? Y me voy a tomar el veneno cuando me dice que el Dios católico no existe. ¿En qué quedamos? Él está pagando la hipoteca que tiene con Roma apóstata por haber salido ileso en la consagración de Monseñor Fort y no le ha pasado nada. No lo condenaron como a Monseñor Lefebvre y en aquella época a Monseñor de Castelmayer y a los 4 obispos consagrados. No le ha pasado absolutamente nada. Eso se paga. ¿Cómo se paga? Así. Así que sus 40 sacerdotes no sigan a este Alibaba. Que si tienen algo todavía de inteligencia y de pundonor en la fe, se den cuenta y lo hagan rectificar. El mismo Monseñor Fort, si es que no se hace deudor también. Aquí las cosas claras, blancas o negras. Existe el blanco y el negro, aunque también el gris. Pero el gris no me anula el blanco y el negro. Existe el sí y el no. Pero la dialéctica judeo-marxista hegeliana no me anula el ser y su oposición la nada. Eso es un juego dialéctico gnóstico. Para los entendidos. Por eso es lamentable lo que hace Monseñor Williamson. Ojalá fuera de buena voluntad él, pero si es de buena voluntad, se tiene que dar cuenta del error. Porque yo puedo ser de buena voluntad y cometer un hecho malo. Pero cuando ya se produce y se ven las cosas, yo no puedo seguir teniendo buena conciencia viviendo en el mal. Eso está como la cuestión filosófica o teológica, si quieren, del ateo de buena fe. Eso no existe. Puede existir en un principio, por un momento, pero no a lo largo del tiempo y de la vida de esa persona. Y esto no lo digo yo, eso ya lo trató el padre Cornelio Fabro, no lo digo yo. El ateo de buena fe, papas de buena fe que pontifican en la herejía. ¿Por qué no deja las cosas así? Y no diga nada. Quédese tranquilo, mijo, y festeje Pentecostés, y no me amargue a mí la fiesta del Espíritu Santo. Pero si me provocas con la luz y la gracia del Espíritu Santo, te aplasto. Por idiota. Así de claro. Es lamentable, pero ¿qué vamos a hacer? El espíritu de verdad. No hay más. Y no hay que hacer de fe lo que no es de fe, porque tanta insistencia y suponiendo buena voluntad es porque estoy haciendo de fe lo que no es de fe.
La infalibilidad del Papa no es la impecabilidad del Papa en materia de fe. Y que una burra como la de Balán sea infalible no quiere decir que tenga fe la burra. Entonces se puede ser infalible sin tener inteligencia, sin tener fe. Incluso un falso papa, por hereje en su interior, que no se lo haya dicho a nadie, como un buen criptojudío, sería infalible si es cátedra canoniza un santo. No podría equivocarse, no por él, por el bien de la iglesia. Eso es lo que dice Viluar en otros términos, y que estos de Abrillé citan mal. O hasta que se aclare la cosa. La infalibilidad lo que garantiza es que no hay error objetivo en la promulgación del dogma que se define ex cátedra. No que tenga fe o no. Eso es. Pero si ya se ve que antes no tiene fe, vamos a seguir diciendo que es que las cosas son armas de doble filo. Además no es de fe, como lo he dicho 1000 veces, el Papa es Papa, no es de fe, como no es de fe que esta hostia que tengo yo aquí en la mano en el momento de dar la comunión esté consagrada. Ah, herejía, no. Lo que es de fe es que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia real. Todo papa legítimo es papa, pero este en cuestión no, si no, no se pudo haber equivocado jamás San Vicente Ferrer, que estuvo 2 o 3 años con el antipapa Pedro de Luna, o Benedicto XIII. Por Dios, es que no saben ni el ABC de la teología, y el que no distingue esas cosas mínimas no tiene la sensibilidad intelectual. Pues más vale que se vaya a vender pepinos al mercado y que sea un hombre honesto por lo menos. Pero tanta insistencia es porque están con unos prejuicios teológicos descomunales, y es lo menos que podemos decir. Y no quieren aceptar la contraria, porque aún se les puede permitir como disputa teológica una teoría, aunque sea falsa o aunque sea medio verdadera y tenga partes refutables o toda refutable, pero que la mantiene ahí, pero sin querer excluir la contraria, sin querer dogmatizar, pontificar, ser más papista que el Papa hereje que defienden. ¿Qué les pasa? Es que son ridículos. Ridículos. Están mostrando la desnudez, no de la famosa Lady Godiva, que por lo menos esa mostraba su físico. Estos muestran su debilidad mental, la desnudez de su poca capacidad intelectual para estos temas. Peor. Así que no es nada exagerado cuando digo que Monseñor Williamson se paseaba como Lady Godiva. Pero había que interpretarlo en el plano espiritual, intelectual. Pero los carnales, todo es carne. Y como son maniqueos puritanos, todo lo que huele a carne, pecado. No son católicos. Pues bien, mis estimados hermanos, espero no haberlos
entretenido más, siempre se me va, pero es que estas cosas nadie las dice. Si no las digo yo, ¿quién las dice? Y alguien tiene que decirlas. O la dirá la burra de Balaam, otra burra, o las piedras. Pues bueno, como aquí hay uno que no es ni una burra ni una piedra, pero es un sacerdote más o menos, pues es preferible que hable ese sacerdote más o menos a que hablen las piedras. Pues espero que me perdonen y que no se nos entristezca Pentecostés. Esa plenitud de la gracia septiforme en la iglesia, el reino del imperio de la verdad con Pentecostés, y hoy magníficamente eclipsado, misterio de iniquidad. Y bueno, estamos viviendo en los últimos tiempos apocalípticos. ¿Qué son los últimos? Se alargue, se estire o se acorte, se agrande o se achique. O como dice nuestro Señor, si no son abreviados, ¿quién se salvaría? ¿Quién se salvaría en este mare magnum de confusiones, donde ya lo blanco no es blanco, lo negro no es negro, todo da lo mismo? Pues bien, mis estimados hermanos, que la gracia del Espíritu Santo nos siga sugiriendo desde adentro, como sugiere a la Iglesia, para que demos testimonio de la verdad de nuestro Señor, bajo el influjo del Espíritu Santo, que es el gran apuntalador, sostenedor, el alma de la Iglesia como institución, a pesar de los hombres de Iglesia, sobre todo de hoy, como estos de la nueva iglesia posconciliar, que no son la iglesia de Dios, son la iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás. Pero humanamente, pontificando muy humanamente, ese humanismo integral del hombre, y convertida la religión sin dogmas, se hace un mito, y por eso es un mito. La nueva religión católica, que se dice católica, es un mito. Está vaciada de su contenido. Y de un mito pueden salir 1000 mitos. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos sirvan para que podamos perseverar con la gracia del Espíritu Santo, que sigue manteniendo la iglesia reducida a un pequeño de rebaño fiel disperso por el mundo y prácticamente sin pastores que apacienten con la luz de la verdad a ese pequeño rebaño reducido a proporciones individuales o domésticas, como ya había presagiado y profetizado el gran cardenal Pi. Que la gracia del Espíritu Santo nos fortalezca con la potencia de su amor, y así en ese amor podamos permanecer amando la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.